matemática. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de lo que es la presente clase, nosotros vamos a hablar y a desarrollar lo que tiene que ver con la importancia de los comprobantes que Buenas noches, Lisa. buenas noches, con los comprobantes que se emiten dentro de lo que es un emprendimiento y un modelo de negocio, ¿sí? Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros habíamos estado estudiando lo que son los comprobantes de venta, cuáles son las características de estos comprobantes de venta, de igual manera, de qué se conforman, sus partes, toda la información que debe llevar como tal este tipo de documentación. Todos y cada uno de estos elementos y de estos comprobantes que nosotros tomamos en cuenta y que nosotros desarrollamos, tiene como tal la finalidad de ayudarnos a alcanzar lo esperado dentro de un modelo de negocio. Es decir, cumplir sobre todo con las normativas impuestas por la entidad que rige en nuestro país, que en este caso es el SRI, esta entidad encargada de velar por el bienestar de la economía, de los emprendimientos y del área comercial y mercantil del país en general. Entonces, como les mencionaba, nosotros la clase pasada estábamos estudiando lo que son los tipos de comprobantes de venta que existen. Vamos a ir haciendo un breve recuento de lo que eran los comprobantes de venta. Estos comprobantes de venta se referían a que o nos explicaban que son documentos autorizados por el SRI que respaldan transacciones de un bien o servicio que están grabadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado, ¿sí? A eso es a lo que se refiere como tal el SRI dentro de los comprobantes electrónicos, de venta, perdón. En este tipo de comprobantes o documentaciones existe una palabra en específico que debemos recordar que nos dice que es autorizados y que respaldan transacciones. Principalmente recordábamos que para poder emitir cualquier tipo de comprobante, este debía estar regulado, este debía estar principalmente autorizado por la entidad financiera conocida como el SRI. En caso de nosotros emitir algún comprobante de venta que no se encuentra autorizado, estamos incurriendo en un delito porque prácticamente estaríamos hablando de falsificación de documentos. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hacen estos comprobantes que nosotros utilizamos en los negocios o en alguna actividad económica? Principalmente lo que buscan es respaldar la actividad que yo estoy desarrollando, con la finalidad de que se verifique que la actividad que se está proponiendo en el mercado, la actividad que se está lógicamente desarrollando, es una actividad 100% una actividad que está cumpliendo con cada una de las leyes que lógicamente
impone y el SRI regula. Buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. En este sentido, entonces, como les digo, haciendo un breve recorderis, también entendíamos que existían diferentes tipos de comprobantes de venta. Existen lo que son facturas, notas de venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por maquinarias registradoras, entradas a espectáculos públicos u otros documentos autorizados, ¿sí? Directamente entonces, todo este tipo de documentos nosotros lo habíamos detallado en específico la clase pasada. Sí, ustedes recordarán que incluso habíamos visto las partes. ¿Cuáles eran estas partes que tenían como tal los comprobantes? Pues directamente llevaban lo que es el nombre del emprendimiento en caso de requerirlo, la razón social, el RUC, el número de autorización, el número del comprobante que se está emitiendo, la dirección de donde se está emitiendo el comprobante, los datos del adquiriente, todos estos elementos y estas características que forman parte como tal del manejo de comprobantes emitidos dentro de la regulación de un emprendimiento, dentro de la regulación de lo que es un modelo de negocio. Sí, todo esto nosotros lo vemos y todo esto directamente se refiere a una característica más encaminada al manejo y al respaldo del negocio. Todos estos detalles que nosotros tomamos en cuenta y estructuramos dentro del negocio y lógicamente los desarrollamos, como les mencionaba al inicio, tienen la finalidad de ayudarnos principalmente a cumplir con las normativas, a cumplir con las legalidades que tienen y que se rigen dentro de nuestro país. La factura siempre se va a posicionar como el elemento más fuerte o el documento más importante. La factura es un documento 100% importante, se podría decir, al momento de desarrollar una actividad económica. Una nota de venta como tal no requiere de tanto desglose, no requiere de tanto detalle como se lo realiza en la factura. Lo mismo las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. Como les digo, ustedes recordarán que habíamos visto parte por parte cada una de estas documentaciones y en la que más se detalla, la que más especificaciones tiene, la que más descripciones como tal tiene en este caso, es la factura. Y por ello es que directamente las personas que desarrollan actividades económicas acceden a tener como tal un RUC. Para poder emitir todos estos comprobantes, mi emprendimiento, mi local, mi negocio, mi factor de servicios, lo que sea, la actividad económica que yo esté desarrollando, debe contar con un RUC. Debido a, lógicamente, a la actividad económica puede ser como persona natural o como persona jurídica. En este caso, al ser persona natural, el RUC se rige por el número de cédula añadido el 001 al final. Y en caso de hablar de una personería jurídica, ya lógicamente ya el RUC no viene desde un ámbito personalizado, sino ya cuenta como sociedad y viene aquí ya con una numeración directamente designada por lo que es el SRI. Pero para yo poder emitir todos estos comprobantes, lógicamente debo tener un RUC. Sin un RUC no puedo absolutamente tener para nada, lógicamente, este tipo de documentaciones. De igual manera, estaban lo que son los comprobantes de retención. Como otro lado también, los documentos complementarios, que en este caso eran notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Sí, recordemos que las notas de crédito eran aquellas en las cuales se emitía como tal, en algún caso, la devolución de un producto o la devolución de, en este caso, algún producto que quizás no haya salido de buena calidad o alguna actividad que se realice dentro del mercado. Lo que son las guías de remisión, en este caso, se emitían para los productos que se trasladan de un lugar a otro y efectúan como tal que la actividad económica del modelo de negocio y del emprendimiento sea 100% legalizada. Dentro de todos estos documentos, también lo que se hace es asegurarle y darle como tal la confiabilidad al emprendimiento y sobre todo también a la persona que está adquiriendo el producto. Sí, todas estas documentaciones me dan a mí cierto tipo de fiabilidad. ¿Cómo deben ser llenados? Pueden ser manualmente, mecánicamente o por sistemas computarizados, ¿sí? Como les mencionaba, estamos haciendo un breve recuento de lo que vimos en la clase pasada. En este caso,
al hablar de documentos computarizados, ya nos referimos como tal a los comprobantes electrónicos, a este tipo de documentaciones que ya se emiten mediante la utilización de la tecnología. Recordemos que todos estos comprobantes que estábamos viendo anteriormente tienen como tal la característica fundamental de buscar de una o de otra manera el emitir este tipo de comprobantes, pero con la utilización de un elemento manual, ¿sí? Donde se mandaban a imprimir en las imprentas designadas por el SRI, lo que son los factureros, y ahí las personas llenaban, tal y cual el ejemplo que habíamos visto. Entonces, lógicamente, al emitir este tipo de comprobantes, yo les mencionaba que llega a existir en ciertas ocasiones, aunque a veces es complicado, pero aún así, como ustedes saben, cuando una persona en algún momento quiere quizás hacer las cosas mal, puede llegar a buscar los medios habidos y por haber para quizás evadir como tal a la legalidad de un país. Este tipo de documentaciones, al ser más manuales, al no pasar por tanto quizás tanta revisión computarizada, lo que hacían eran a veces que se falsificaban estos documentos, ¿sí? Debido a las imprentas también, porque eran documentos físicos. Y lógicamente para la persona que está obteniendo la factura era bastante complejo el poder verificar si el documento era legal o el documento no era legal, ¿sí? Entonces, 100% tanto la tecnología como el mercado van a ir ligados, ¿sí? Siempre van a estar interconectados y estos dos requerimientos van a ir de la mano. Conforme la sociedad va avanzando, conforme la sociedad se va desarrollando, también lo hace el ámbito tecnológico. Y es así como ahora ya ustedes podrán ver, no solamente hablando del SRI, sino de la mayoría, si no es por decir que ya el 100% de entidades públicas y privadas ya tienen la utilización de la tecnología, ya tienen como tal el manejo de todos los elementos del ámbito electrónico con la finalidad de principalmente hacer un poco más sencillo quizás la utilización de las necesidades que tienen los productos y los requerimientos, como también por otro lado la importancia que tiene la privacidad de los datos, ¿sí? Aclarando un poquito más de este tema, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tienen las facturas o en sí los comprobantes electrónicos, ¿sí? Vamos a ver, por favor. Bienvenidos al blog de Grupo Siglo con las cuentas claras. En esta oportunidad nos ocuparemos del tema de las facturas. Todos tenemos alguna noción sobre lo que es, sin embargo muchos no saben cómo hacer una factura o para qué se debe emitir. Este documento es de suma importancia tanto para profesionales, empresarios o autónomos, por tanto todos deberíamos de conocer sobre facturación. Una factura es un documento que toda empresa está obligada a emitir a la hora de realizar alguna operación económica. En este documento se deja en evidencia toda la información sobre la operación, ya sea una compra-venta o la prestación de algún servicio. El tributario emisor o vendedor será quien le entregue este documento al tributario receptor o comprador para acreditar la operación. ¿Qué debe contener esta factura? Para que este documento sea válido y pueda garantizar los derechos tanto del contribuyente como del consumidor, debe contener una serie de datos o cierta información mínima. Del mismo modo, existen distintos formatos, tipos y variantes de una factura. Si algún dato estuviese ausente o erróneo, se debe solicitar el cambio de este documento, ya que las facturas no pueden tener errores ni enmendaduras. Por tal motivo, para evitar estos inconvenientes debemos tener claro cada uno de los datos necesarios e indispensables. Una factura correctamente emitida deberá contener la siguiente información mínima. Los datos que identifican al emisor, ya sea el nombre completo, domicilio y RUC. Número de factura. Todas las facturas han de ir numeradas de forma correlativa. La fecha de la factura. Datos de la empresa o empresa a la que va dirigida la factura, ya sea el nombre completo, dirección o razón social y RUC. Concepto de la factura. Breve descripción de los servicios prestados. Importe de la operación. Se detalla la base imponible, es decir, la remuneración a percibir
sin aplicar ningún tipo de impuesto, el importe del IGB y al final la cantidad total a percibir. Cada factura debe ser emitida en 3 copias, la primera denominada adquiriente o usuario, la segunda denominada emisor y la tercera SUNAT. Luego de emitido el comprobante, la primera y tercera copia deberán ser entregadas al comprador o usuario, quedándose la segunda con la empresa o persona responsable de la venta o prestación del servicio. ¿A quiénes se emite una factura? Las facturas se emiten a los adquirientes o usuarios que posean RUC, salvo en operaciones de exportación y servicios de comisión mercantil prestados a personas no domiciliares en el país, a los que llamamos extranjeros. ¿En qué caso se debe emitir la factura? Se emitirán en los siguientes casos: cuando la operación se realice con sujetos del IGB que tengan derecho al crédito fiscal, cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar este gasto o costo para un efecto tributario, cuando el sujeto del RUS lo solicite a fin de sustentar su crédito deducible para efectos de impuesto a la renta. Cuando haya unas transferencias de bienes o servicios prestados gratuitamente, se consignará en la factura la leyenda transferencia gratuita o servicio prestado gratuitamente y se precisará el valor de venta que hubiera correspondido a dicha operación y en el importe a pagar el valor nulo o cero. En otras operaciones señaladas en el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago, no se olviden de tener en cuenta esta información y será esta una nueva oportunidad en el blog con las cuentas claras de Grupo Civil. Acotando también a lo que el video nos explica, tomamos en cuenta cierto tipo de características, como son, tenemos aquí que cómo deben ser llenados, como les mencionaba, pueden ser de manera manual, mecánica o a su vez por sistemas computarizados. De igual manera, deben estar enfocados a realizarse mediante el uso de papel, en las que las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas. Esto sucedía, lógicamente, como les mencionaba, cuando se tenían este tipo de cuadernillos en el cual se emitía el comprobante de venta, este lo adquiría como tal la persona que estaba realizando la compra y a su vez con la copia se quedaba el principal dueño del negocio. ¿Qué sucede? El video nos dice algo en específico también, que este tipo de documentaciones no deben tener enmendaduras, ni tachones, ni borrones. ¿Por qué? Porque es importante que todos estos documentos sean 100% legalizados y documentos reales. Porque si es que yo hablo de tachones, quiere decir que el documento pierde totalmente ya su validez, porque quiere decir que estaría quizás alterando algún tipo de dato importante dentro de lo que es el tipo de emisión del comprobante. ¿Cómo son los plazos de autorización para este tipo de comprobantes de venta? ¿Sí? Este tipo de comprobantes de venta se caracterizan por ser en una temporalidad de 1 año, cuando están al día en sus obligaciones tributarias. Sí, esa era la característica que como tal desarrollaba el tipo del modelo de negocio y el tipo de emprendimiento. De acuerdo a la modalidad, de acuerdo quizás al tipo de negocio que se esté desarrollando, principalmente todos este tipo de elementos tienen como tal una validez de 1 año. ¿Por qué 1 año? Porque si quizás el plazo fuese mucho más amplio, existiera también ya un descuido por parte de los emprendedores, en el sentido en el que ya pasado el año las personas no irían quizás a cumplir con sus deberes tributarios, no se estaría al pendiente de lo que es la contribución, no se estaría al pendiente de lo que es la declaración de impuestos. De esta forma, dando un plazo de 1 año, el SRI lleva un control mucho más centrado, lleva un control mucho más acercado a lo que es la necesidad que tiene como tal el emprendimiento. Cuando una persona está al día, no tiene ninguna mora con el SRI, está 100% legal en sus papeles, 100% legal en las actividades, en las declaraciones, tranquilamente puede realizar sus actividades económicas. Lógicamente, entregando lo que son comprobantes de venta durante 1 año, ¿sí? ¿Qué sucede cuando las personas tienen pendiente alguna obligación tributaria? Pueden emitir comprobantes de venta, pero solamente por 3 meses.
hasta que logre cumplir o logre pagar su deuda o logre estar al día quizás con con un llamado de atención que el SRI le haya realizado al emprendimiento. Esto es fundamental que nosotros tomemos en cuenta, pero lógicamente este permiso de 3 meses, quizás una persona estuvo incurriendo en alguna anormalidad al momento de desarrollar la actividad económica, el SRI, al ser la primera vez que el emprendedor o el negocio incurre en alguna falta, le concede un plazo de 3 meses para que principalmente pueda ponerse al día y pueda regularizar toda la actividad. Y por otro lado, lógicamente, ya poder saldar todo lo que tenga que saldar con el SRI. Pero este plazo solamente se lo entrega por 3 meses. Eso habíamos visto en la clase pasada. Y lógicamente ya existen los comprobantes que no tienen ningún tipo de autorización cuando ya se le ha otorgado algún tipo de autorización por 3 meses al dueño del negocio o al emprendedor y este no ha cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes. Y ahí sí ya se le quita todo permiso, se le quita toda legalidad y validez de los documentos electrónicos. Y sin documentos electrónicos, que algún emprendimiento esté funcionando o algún tipo de servicios se esté ofreciendo y no se esté emitiendo de este tipo de, lógicamente, documentaciones, ya viene en una sanción mucho más fuerte, ya sanciones incluso ya más legales, que ya tendría que incurrir el SRI de una forma ya mucho más, lógicamente, estricta. La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, sean incompletas o falsas, constituyen una defraudación que serán sancionadas en conformidad con el Código Tributario, lo que les mencionaba. Ya vienen como tal a ser sanciones directamente ya fuertes, sanciones que tienen que ver ya con el ámbito un poco más penal de cierta forma, ¿sí? Vamos ahora a ver sobre todo lo que se refieren ya a los comprobantes electrónicos. Hemos hecho un breve recuento, un breve recorderis de lo que eran y lo que habíamos estudiado la clase pasada sobre los comprobantes en general. Pero también es importante que estudiemos lo que son los comprobantes electrónicos. Si bien es cierto, este tipo de comprobantes electrónicos ya estaban latentes en nuestro contexto y en nuestra realidad, es de los últimos tiempos que viene ya a tomar mucha más importancia, que viene a tomar ya un rol mucho más fuerte dentro de lo que nosotros llamamos ya el ámbito mercantil. ¿Debido a qué sucede esto? A que, como les mencionaba anteriormente, es fundamental que tanto el mercado, los emprendedores vayan adaptándose a la nueva realidad, vayan adaptándose también al avance que tiene la sociedad, que tiene la cultura, que tiene la tecnología. Es así entonces que ahora tenemos lo que son los comprobantes electrónicos. Este tipo de comprobantes se fijan por ser un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de venta, garantizando así la autenticidad de su origen y la integridad del contenido. Esta es la parte que rige. Esta es la parte que impulsa y que desarrolla la idea y lógicamente el entendimiento del SRI por proporcionar lo que son los comprobantes electrónicos. Como les mencionaba, al hablarse de comprobantes electrónicos, hablamos de que este tipo de comprobantes ya cumplen como tal otro tipo de elementos y nos brindan cierto tipo de beneficios y lógicamente mucho más control. ¿Por qué? Principalmente debemos de entender que los comprobantes electrónicos tienen igual validez que los documentos físicos. De igual manera, existe una reducción de tiempos de envío, ahorro en el gasto de papelería, contribuye al medio ambiente, hay mayor seguridad en el resguardo, menor probabilidad de falsificación y procesos administrativos más fáciles y eficientes. Como les decía, el uso de la tecnología, el hecho de que ya la sociedad y también las entidades financieras, tanto públicas como privadas, ya tengan la utilización de todos los recursos electrónicos, es importante porque agiliza mucho más las actividades, ¿sí? Hace que también quizás muchas personas ya no tengan la necesidad en muchas de las ocasiones de acercarse como tal a las oficinas, sino en muchas ocasiones ya pueden solventar sus dudas y sus inquietudes mediante el acceso a la página web, quizás hablar con
algún operador mediante el Internet y muchos otros beneficios que nos brinda como tal la tecnología. Pero ¿qué sucede con los comprobantes electrónicos en específico? Me ayudan sobre todo, y el punto más importante, a que el documento tenga ya un mínimo de falsificación totalmente considerable. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo emito un comprobante de venta electrónico, como ustedes saben, el Internet es globalizado. Todas las máquinas, toda la tecnología está interconectadas unas con otras. La información llega de un lugar a otro en micras de segundos. ¿Qué quiere decir? Al momento en el que nosotros emitimos un comprobante electrónico, este comprobante inmediatamente pasa por una base de datos del SRI y el SRI, si es que aprueba la emisión de este comprobante, quiere decir que el RUG, el emprendimiento, está 100% al día. Y en caso de que la persona ya no puede emitir el comprobante, quiere decir que quizás algo malo está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que se provoca con esto y qué es lo que directamente logramos conseguir con este tipo de utilización de la tecnología? Que el documento sea legal. ¿Sí? Y que el documento no es que yo puedo estar en algún momento con la duda, como sucedía con los documentos físicos. Caso contrario, ahora, como ya inmediatamente pasa por el SRI, pasa por una base de datos, el SRI se encarga de validar el documento, entonces yo sé que lógicamente el documento es 100% válido. Que lógicamente aquí ya viene otros elementos que nosotros vemos reflejado en lo que sucede en la tecnología, que a veces puede incurrir quizás en hackeos de plataformas, pero ya tendría que ser un proceso muchísimo más complicado el falsificar un documento electrónico a lo que sucedía, por ejemplo, con los documentos físicos. Ya los documentos físicos inmediatamente solo se requería de una imprenta, quizás a veces poder pasar alguna cantidad de dinero y ya la imprenta emitía el cuadernillo y no había mayor problemática. En cambio ahora no, ya requiere de mucho más esfuerzo. Tampoco se puede decir que es imposible, pero sí requiere ya de mucho más esfuerzo, ya de un trabajo más fuerte y ya bastante complicado para que este tipo de documentaciones puedan ser falsificadas. Entonces, como tal, el uso de los comprobantes electrónicos, ustedes saben que en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro país ya son obligatorios. Sí, es decir, ya se dejó de lado, aunque todavía pueden seguirse como tal emitiendo los comprobantes físicos, pero principalmente ya el comprobante electrónico es el que se maneja 100% dentro de nuestra realidad económica. ¿Por qué? Porque ya la sociedad se está actualizando, ya el ámbito económico también va evolucionando y sobre todo se quiere regularizar aún más. Se quiere tener mucho más control, ser mucho más estrictos en lo que nosotros conocemos como el ámbito del mercado. En este caso, ¿qué tipo de comprobantes electrónicos existe la facilidad de ser emitidos? Facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión. Es decir, los mismos comprobantes físicos que nosotros vimos con anterioridad son los comprobantes que se emiten de forma electrónica. No van a cambiar nada, no es que va a cambiar el nombre, no es que va a cambiar el RUC, no cambia absolutamente nada, más que ya solamente aumenta lo que es la utilización de recursos tecnológicos, la utilización de plataformas, la utilización de herramientas que lógicamente nos ayudan a poder tener un control mucho más severo de las actividades económicas dentro del país. ¿Qué es lo que busca como tal el SRI? ¿Cuál es el objetivo principal del SRI? Pues dejar de lado lo que es el tipo de negocios ilegales, el tipo de negocios que prácticamente funcionan de una manera generando bastante dinero, pero sin a veces hacer partícipe de este dinero con el pago de impuestos. Recordemos que en nuestro contexto y en nuestra realidad estamos dentro de las mismas obligaciones, estamos dentro de de las mismas actividades económicas y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos los mismos deberes. Por ello, de acuerdo al tipo de actividad económica que yo realice, es el tipo de impuestos que yo voy a pagar, es el tipo de contribuciones que yo le hago como tal a la entidad encargada del manejo. Entonces, para poder buscar, porque sabemos que esto no va a suceder al 100%, pero quizás para poder buscar una equidad, para poder buscar un equilibrio
como tal, dentro de la realidad económica, dentro de la realidad de los negocios, dentro de la realidad de los modelos de emprendimiento, pues lógicamente se busca la utilización. Y mientras más vaya avanzando la sociedad, mientras más se vaya desarrollando como tal el mercado, lógicamente iremos viendo cómo nuevas cosas se van adjuntando al desarrollo y al manejo de una idea de negocio. ¿Qué sucede aquí también? Si bien es cierto, nosotros en primero de bachillerato lo que más estudiamos son las leyes, es decir, comprender qué tipo de documentaciones se rigen, cuáles son las leyes, quizás qué artículos, qué normativas debo cumplir, pero más allá de eso podemos ver cómo el mercado también se va adaptando al desarrollo, el mercado se va adaptando a la evolución, el mercado se va adaptando también a la innovación y a la creatividad con la que ya el ser humano como tal tiene la naturaleza de desarrollarse. En este sentido, entonces, conforme vayan avanzando asimismo nuevos cambios, quizás nuevas formas de mercado que existirán quizás más adelante, de igual forma lo hará el ser humano, de igual forma lo harán los modelos de negocio, de igual forma lo harán los mercados con los cuales nosotros tengamos contacto, los mercados con los cuales nosotros tengamos algún tipo de acercamiento. De igual manera, dentro de los comprobantes electrónicos debemos entender quiénes son las personas que están obligados a llevar contabilidad, que en este caso en el sector privado tenemos que son sociedades emisoras y administradoras de tarjeta de crédito, instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, contribuyentes especiales, exportadores calificados por el SRI como contribuyentes especiales, los demás contribuyentes especiales no señalados en los grupos anteriores, contribuyentes que posean autorización de impresión de comprobantes de venta, retención y documentación complementarios a través de sistemas computarizados, contribuyentes que realicen ventas a través de Internet y los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de exportación. Quiere decir que absolutamente todas las personas del ámbito económico, las personas que cumplan, las personas que funcionen dentro del SRI, que tengan un RUC, deben emitir comprobantes electrónicos. Todas las personas, sea que venda un producto, sea que venda un servicio, absolutamente todo lo que hacemos ahora ya es emitir comprobantes electrónicos porque ya es una normativa que el SRI ha impuesto. Todas las personas que emiten facturación o todas las personas que como tal tienen un RU tienen que emitir facturas electrónicas. Y ahora sabemos que existen una infinidad de lógicamente plataformas que me permiten a mí acceder a la facturación, plataformas pagadas como también la plataforma gratuita del SRI, por ejemplo. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que asimismo, por ejemplo, el hecho de que el SRI ahora haya implementado la facturación electrónica promueve nuevas formas de negocio para el mercado, promueve nuevas formas de reestructuración como tal de la realidad económica. ¿Por qué? Porque brinda plazas de trabajo, brinda formas de negocio y de mercadeo para otras personas. En el caso, personas que te ayudan a sacar la firma electrónica, porque aquí viene otro elemento importante. Para yo poder emitir comprobante electrónico, lógicamente debo tener una firma electrónica. Y lógicamente aquí ya vienen estas documentaciones importantes que el SRI busca regular dentro de nuestro contexto. Dentro del sector público, ¿cuáles son las personas que deben emitir los comprobantes? Empresas públicas y empresas de servicios públicos, entidades del sector público financiero, empresas de economía mixta, organismos de entidades de función ejecutiva, la Asamblea Nacional, organismos y entidades de función judicial, los organismos y entidades de funciones, transparencias y control social, organismos y entidades de función electoral, universidades y escuelas politécnicas públicas, los organismos y entidades de los gobiernos autónomos y descentralizados y los organismos y entidades públicas no señalados anteriormente. ¿Sí? Siempre nos dice que va a tener validez legal siempre que contenga una firma electrónica, lo que yo les mencionaba. La firma electrónica como tal rige de una forma de que nuevamente el documento sea legalizado, de que el documento sea imposible de falsificar porque la firma electrónica es prácticamente una documentación privada, una documentación personal que tiene un código, que tiene una contraseña y que solamente la persona 100% dueña de la firma podrá emitir tanto el comprobante como la firma.
Nuevamente, ¿por qué? Porque así se regula en un 90-95% la documentación. Así regula las entidades financieras, así se regula el SRI, para lógicamente evitar cualquier tipo de efecto negativo, evitar cualquier tipo de falta de transparencia dentro de las actividades económicas de nuestro país. Para ir terminando ya con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que es los comprobantes con pago electrónico, los comprobantes electrónicos. Vamos a ver. Bienvenidos a nuestro programa NAF TV 2020. Y todos sabemos... Y todos sabemos que tanto NAF TV como SUNAT estamos entrando en toda una nueva era digital. Y tú, que nos estás viendo, seguro manejas a la perfección tanto Facebook, Instagram, Twitter, y también sabemos que no podemos vivir sin nuestros celulares. ¡Ey! Pero hablando de nuestros celulares. Aquí está, sí. Ya lo voy a guardar, por favor. Muchos jóvenes queremos hacer negocios en digital, pero también tenemos que saberlo hacer por la manera legal. Debemos saber también emitir nuestros comprobantes de pago, pero dejemos de lado los comprobantes de pago físicos y entremos a la era digital, es decir, a los comprobantes de pago electrónicos. ¿Y qué vamos a contar hoy en el programa? Contaremos los beneficios de los comprobantes de pago electrónico, más conocidos como CPE, además de los sistemas o formas que tenemos para emitirlo. Uno de los beneficios que tenemos de emitir electrónicamente es el ahorro, tanto de tiempo como de dinero, porque los comprobantes electrónicos los puedes enviar desde internet. Nada de tráfico, nada de contratar motos y nada de mensajería. Segundo beneficio, ya no utilizarás más papel. Ayudarás así al medio ambiente. Imagínate, más árboles, más aire puro y por favor piensa en nuestro planeta. Hay que cuidarlo, chicos. Tercer beneficio, los comprobantes de pago electrónico los puedes emitir y enviar en cualquier momento del día y cualquier día del año. Desde cualquier lugar, imagínense, chicos. Ahorita envíenme a Máncora que quiero emitir mi comprobante de pago. Y ahora, por favor, me envían al sur. Arequipa, a ver. Listo. Así de fácil. Cuarto beneficio, la organización, porque tienes la información al alcance de tu mano y puedes aprovecharla para organizar mejor tu negocio. Es decir, te ordenas. Y si te ordenas, vendes más, porque sabes cuánto ganas y cuánto gastas. ¿Quién no quiere tener eso? Ahora, si tú estás en un negocio y todavía no estás en el mundo de la emisión electrónica, te quiero contar algunas de las formas que tienes para ingresar en este mundo digital. Puedes emitir tu comprobante de pago electrónico a través del portal de SUNAT utilizando tu clave SOL. Puedes descargar el facturador gratuito de SUNAT y usarlo libremente en tu negocio. Y por último, puedes contratar una empresa que te provea esos servicios electrónicos, un PSE. Un dato importante es que si no emites a través de SUNAT o decides no contratar un proveedor de servicios electrónicos, vas a necesitar adquirir un certificado digital. Pero no te preocupes, porque SUNAT está poniendo a disposición certificados digitales de manera gratuita. Imagina. De esa manera nosotros entendemos como tal. Lógicamente el video se refiere al SUNAT, que es una entidad financiera de otro país, pero como tal cumple la misma funcionalidad económica que se desarrolla en el nuestro, en este caso el SRI. El SRI también tiene una plataforma en el cual es totalmente gratis emitir un comprobante electrónico. Lo único que se necesita es adquirir la firma electrónica o a su vez tenemos la opción y la funcionalidad de poder obtener los beneficios para emitir este tipo de facturaciones con la adquisición de plataformas externas, pero como tal debemos estar ya bien lo que es acercados a la realidad tecnológica, tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito del desarrollo de nuestros modelos de negocio para, lógicamente, un avance y una prosperidad de una o de otra manera de las características importantes al momento de crear un emprendimiento, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para... Licenciada, Buenas noches, diga. una preguntita, ¿cómo está, licenciada? Y sobre lo que es las notas de venta, también igual asimismo lo